Entonces, podemos empezar a debatir. Yo lo que os propongo es que cada uno de nosotros diga algo para empezar y luego ya empezamos el debate, si lo queréis comentar así. ¿Alguien quiere empezar? Sí. No, yo me presento como alternativa mientras lo vais pensando. No es que esté muy preparado el tema, como ya veis. Muy bien, no sé qué decir, pero personalmente pienso que estamos en un momento increíble, ¿no? Increíblemente interesante de la humanidad, por supuesto con sus peligros y sus contradicciones, pero en el área de la espiritualidad, las ciencias contemplativas, pienso que nunca antes en la historia de la humanidad se habían convergido de una manera tan intensa lo que es las tradiciones contemplativas con la ciencia, la psicología, la medicina, la psiquiatría, como queramos llamarlo, y yo creo que eso es un campo muy fértil de crecimiento para ambas. Yo creo que las tradiciones contemplativas tienen muchísimo que aportar al campo del bienestar humano, por eso la psicología, la psiquiatría están tan interesadas, pero viceversa, hay algunos aspectos de la ciencia que pueden ser útiles a las tradiciones contemplativas en un momento en que habría que precisar, personalizar qué personas les va mejor o pueden beneficiarse más de unos tipos de técnicas u otras. La pedagogía que ha podido funcionar durante cientos o miles de años, en el momento actual o se adapta al ser humano del siglo XXI o no va a funcionar, ¿no? Y algunas tradiciones contemplativas se van a quedar en ese proceso. Entonces, yo creo que hay un campo de enriquecimiento mutuo, que es lo que ha dado lugar a lo que serían las ciencias contemplativas, ¿no? La mezcla, la unión de la neurociencia, de la ciencia y de las tradiciones contemplativas. Y otro de los aspectos que para mí es muy importante es que la globalización, con todos sus defectos, que todos conocemos y no voy a entrar, ha permitido, y esto sí que es muy beneficioso, que podamos tener acceso a grandes maestros que generalmente estarían dispersos. Para cualquiera de nosotros sería difícil tener acceso a más de un par o tres de maestros por la lejanía, por el tiempo que requiere el desplazamiento, ¿no? Lo que ocurría en la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, ¿no? Y en este momento podemos tener acceso a grandes maestros de la misma tradición contemplativa y de diferentes tradiciones contemplativas, lo cual permite una perspectiva única, una visión ampliada y yo creo que un cambio de paradigma completo, ¿no? Entonces, personalmente soy muy optimista en este sentido, ¿no? Por estos dos aspectos, la posibilidad de conocer a muchos grandes maestros de diferentes tradiciones, uno, y dos, la conexión con la ciencia. Y pienso que se abre un campo muy esperanzador en los próximos años si no la liamos, ¿no? No me refiero a nosotros, sino a la humanidad en general. No sé si queréis seguir un orden o empezamos por Mardía y vamos. Venga. Bueno, yo llevo los 2 últimos años reflexionando sobre esto. De hecho, es lo que he escrito en el libro Amarás, que algunos de vosotros tenéis. Y yo creo que es como una necesidad, o sea, parte de un anhelo, pero también de una intuición que tiene que ver con una experiencia. Y yo creo que se van a dar 2 fenómenos, o se están dando 2 fenómenos ya. Uno tiene que ver con el intento de entretejer el tejido simbólico. ¿Esto qué significa, no? El simbolón griego era un colgante que se dividía en 2 mitades cuando 2 personas que tenían una relación específica se separaban con la esperanza de volver a reencontrarse. Es decir, era signo de la unión y de la separación. Por tanto, el símbolo vela y revela a la vez, ¿no? Yo creo que en la modernidad hemos perdido el tejido simbólico y hay una necesidad de recuperar ese tejido simbólico. ¿Cómo se hace? Pues a través del trazado de puentes entre los términos opuestos. Es decir, un puente del que has hablado tú, Javier, entre pues ciencia, neurociencia por un lado y espiritualidad, un puente entre psicología y espiritualidad, un puente entre lo femenino y lo masculino, la materia y la dimensión material y el espíritu, la dimensión corporal y la dimensión espiritual, lo abstracto y lo concreto, lo relativo y lo absoluto, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos llamados a tejer estos puentes como una especie de gran tejido, ¿no? Parecido al anima mundi,
un gran tejido que pueda relacionarnos a todos entre sí, ¿no? Entretejer de nuevo como el tejido simbólico. Y en segundo lugar, es algo que también estoy experimentando, hay una necesidad de volver a conectar, y esto pues tiene que ver, yo creo, con el signo de los tiempos, de volver a conectar con una dimensión materna de la divinidad, que en árabe tiene que ver con la rahma, o sea, con la misericordia de Dios. ¿Y eso qué significa? Que hay un amor incondicional sosteniéndolo todo, sosteniendo también lo más doloroso. En la medida en que conseguimos conectarnos con eso colectivamente, podemos ser también más pacíficos, más compasivos con los demás y poder, o sea, y cuando nos vienen las grandes crisis de la vida, pues no caernos con todo el equipo, ¿no? Porque sabemos que hay una misericordia sosteniendo detrás, ¿no? Eso sería. Y en la tensión de diferentes puentes se incluye el puente entre los diferentes dualismos, incluye el puente entre diferentes religiones o entre diferentes tradiciones o entre tradición y modernidad, ¿no? De tal manera yo siento que estamos llamados a una nueva forma de hermandad que sería más bien transversal, que no sería una hermandad limitada por unas formas externas. Yo creo que va a haber poco debate aquí, que vamos a estar muy de acuerdo en muchas cosas, lo cual también está bien. Si hay convergencia en una serie de aspectos, señal que los percibimos como que las cosas van hacia allí. Yo puedo aportar un punto de vista más antropológico, si se quiere. He estudiado un poco el tema de hacia dónde va la religión, hacia dónde va la espiritualidad, pero estoy totalmente de acuerdo. Esos puentes de los que hablabas, que tú también, entre ciencia o psicología o entre las distintas tradiciones, esto es un hecho. El pluralismo religioso, espiritual, ahora es una certeza en cualquier ciudad. Uno sale y se puede encontrar, pues sí, claro, la iglesia de toda la vida en Zaragoza, pero a lo mejor luego hay otra protestante, luego hay una mezquita, luego hay un centro de tai chi, luego y a medida que nos vamos ampliando vamos a encontrar un mosaico de distintas tradiciones que conviven en un mismo lugar. Eso es nuevo, al menos en Occidente, en otros lugares quizás era más normal, y esa realidad sociológica de la pluralidad religiosa obliga de alguna manera a definir cuáles son las identidades, cuáles son las problemáticas, a alzarlas a los gobiernos, que si ahora queremos hacer una fiesta, que los vecinos no quieren que se abra una mezquita. Hay toda una serie de problemáticas que la nueva sociedad actual tiene que abordar, pero por otro lado invita a estos diálogos interreligiosos, interculturales, y a mí me interesan particularmente los que son interdisciplinarios, como de ciencia, psicología y espiritualidad o religiones, sin caer, porque a veces el universalismo científico occidental tiende a reducir a la espiritualidad o a la religión a sus categorías. A ver cómo encajamos la meditación budista o el amor, la experiencia extática de una tradición, cómo la encajamos a nuestros parámetros. Bueno, eso no creo que sea un buen diálogo. Eso es tratar de llevar al otro a tu terreno, o en psicología lo mismo. A ver, cuando estas gentes hablan de estos estadios de evolución, en realidad, ¿cómo los encajamos en nuestro patrón? Yo creo que el verdadero diálogo es el no intentar reducir al otro a tus categorías y respetarlo, la religión o la espiritualidad en su plenitud, y qué le puede aportar la psicología o le puede aportar la ciencia, o a la inversa, cómo la espiritualidad puede humanizar más la ciencia o la psicología, etcétera. Yo creo que son diálogos muy interesantes. Bueno, yo me estaría aquí media hora, pero luego ya saldrán más temas, porque hay muchos vectores que van en esa dirección. Eso que decías, Mardía, de recuperar el terreno de lo simbólico, es fundamental, porque somos seres simbólicos. Somos, se supone que homo y dona, no me olvido, sapiens, pero somos loquens, somos simbólicos, somos religiosos, somos faber, somos espirituales, no solo a la capacidad pensante,
y la capacidad de simbolizar está detrás de todas las grandes religiones. Si eso se pierde, como ha tendido cierta perspectiva modernista a dejar de lado, si esto se pierde, inevitablemente, y hay motivos para pensar que se está dando, va a haber una reivindicación de lo simbólico, porque yo soy de los que considero que la dimensión espiritual es connatural al ser humano, por lo menos a los últimos 100.000 años de evolución, que no son pocos, ya no entro más en otros territorios. Por lo tanto, esa necesidad, ese vector de resimbolizar, incluso de retradicionalizar lo que la propia modernidad ha descartado, creo que hoy en día lo estamos viendo, los estamos asistiendo, incluso en su faceta perversa, que pueden ser el auge de los fundamentalismos y de ciertas versiones dogmáticas de la posmodernidad religiosa, me refiero. Pero desde el punto de vista de la actualidad, de la espiritualidad, es un hecho que hay mucha demanda y hay muchos trabajos y muchos diálogos en curso para recuperar esa dimensión profunda, simbólica, sagrada de la existencia. Bueno, eso es lo que se me ha ocurrido a raíz de vuestras intervenciones. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? A ver, sí. Sí, bueno, mi visión es bastante pesimista. Sí, entonces el análisis es idéntico, lo que pasa es que en mis conclusiones, vamos a ver, nos hemos encontrado una serie de culturas como nunca antes, se han difundido los libros de nuestras tradiciones, cualquiera puede explicarla y cualquiera puede acceder a ella en cualquier parte del mundo. Entonces, todo esto podía haber tenido un efecto maravilloso, la apertura final de la conciencia humana. Y sin embargo, lo que yo voy observando, y siento ser un poquito pesimista, es que las religiones institucionalizadas, las religiones tradicionales, no están reaccionando bien al encuentro con el otro. Están enquistándose en sus posiciones más retrógradas. Hablo del fundamentalismo islámico, hablo del fundamentalismo cristiano. O sea, hemos visto, yo he podido vivir en mis 61 años de vida, pues una iglesia que florecía y de pronto una serie de movimientos dentro de esa misma iglesia que hacen retroceder a los sectores más que tenían, no sé, más liberadores de esa religión. En definitiva, mi visión es que la reacción a la globalización ha sido muy mala por parte de las religiones tradicionales. Pesimista pero esperanzado. Yo espero, por bien de las religiones que siempre hicieron un servicio a la humanidad, que cambien la tónica, que hagan autocrítica, cosa que escucho muy poco a menudo. Religiones diciendo, pues sí, mira, nos hemos equivocado en esto. No, veo más bien un reafirmarse de esto no se habla, bueno, en todos sitios se cometen los mismos errores. Entonces mi visión pesimista, pero con esperanza. Y eso sí, tenemos siempre la posibilidad de que si las religiones fracasan, las tradicionales, bueno, pues ha surgido una cosa completamente nueva, que es una espiritualidad sin religiones. La gente ya no sabe por qué tiene que tragar determinados dogmas, determinados ritos, determinados rollos, ni aguantar a determinadas autoridades religiosas por el hecho de querer ser espiritual. Ya no sabe por qué. Y la prueba está en el florecimiento de la nueva era. Recuerdo un encuentro interreligioso no hace demasiado en el que éramos como 200 representantes de espiritualidades diferentes y nos sentamos en una mesa el budista, el musulmán, el judío, el cristiano y el católico. Éramos 5, cabíamos en una mesa. Todos los demás eran cosas que yo no sabía ni que existían.
¿Por qué sucede eso? No seamos ciegos. La gente quiere seguir viviendo una espiritualidad, pero ya no les valen los cuentos, que antes sí les valían, ¿no? Entonces, desde Japón, a mí me parece que aparece una de las posibilidades de esta espiritualidad sin religiones, espiritualidad sin autoridades, sin imposición, y es mirar a la naturaleza y bueno, de lo que estaba hablando antes. No, como estamos solo planteando temas, quería contrapuntear, es decir, yo lo veo que las religiones, como no reaccionen y muy rápido y mejor de lo que lo están haciendo, se van a pique, y que el siglo XXII o el XXIII será un siglo con una espiritualidad, por supuesto, pero sin religiones. Sí, la verdad es que a mí lo que me surge básicamente es qué es la espiritualidad, ¿no? En el sentido de que todo es tan dinámico ahora que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Agustín, de redefinirlo, ¿no? Redefinirla, porque hay muchas formas, porque en el fondo la espiritualidad es una experiencia humana, con lo cual no es patrimonio de ninguna religión en concreto, no es necesario tener una religión en concreto, ¿no? Desde mi punto de vista. Es más, para mí la máxima expresión de la espiritualidad está vinculada a la ausencia de creencias, porque una creencia me limita mi experiencia espiritual. Entonces yo creo que el punto sería redefinirlo y no fijarlo, porque estaría en constante redefinición, porque como está la sociedad actualmente, está cambiando todo a un ritmo que hay muchas maneras de tener una experiencia espiritual. Uno a lo mejor la tiene pues en un ámbito religioso, por supuesto, pero la puedes tener en cualquier otro ámbito de tu vida, ¿no? Entonces, mi punto de vista es un poco no pensar que es patrimonio de nadie la espiritualidad, que es algo humano, que es un anhelo humano porque hay algo en nosotros que no puede no serlo, ¿no? O sea, que no puede no ser espiritual, o sea, que tira de nosotros, ¿no? Entonces es como que la forma que tome la experiencia espiritual da igual, o sea, no es importante, porque al final la espiritualidad es, a través de la forma que somos, ir a lo sin forma, ¿no? A lo que es. Con lo cual, mi planteamiento básicamente es que tomará la forma que tome o las formas que tome en cada uno de nosotros, pero no va a dejar de existir, porque es lo que somos, ¿no? Seres espirituales. Es un poco mi planteamiento, Javier. Agustín, ahora ya abrimos y Venga. debatimos quien quiera. Sí, también. Bueno, El público seguro que también tiene preguntas y tiene... Hombre, yo sí plantearía una duda, incluso la focalizaría en Agustín, porque porque lo que pasa en la India a mí me recuerda lo que pasa en muchas otras partes, pero más abiertamente, ¿no? O sea, tenemos dos Indias, una India mística, profunda, pozo de sabiduría, gurú, sabio, Upanishad, en fin. Pero tenemos otra India también completamente delirante, no sé si llamarle sucia es ofender, pero rara, abigarrada, que no funciona. Entonces, quisiera la contestación de esa pregunta porque me puede ayudar para comprender otra realidad. ¿La India es una cosa, es otra? la India... ¿Es espiritual o es material? La India es una experiencia. Tienes que ir allí, palparla y entonces, tal como sea tu experiencia, pero eso se puede ampliar, ¿eh? Pero como es tan intensa, es un lugar que no te deja indiferente. No conozco a nadie que haya vuelto de India y haya dicho, bueno, ni fu ni fa, ¿eh?
a mí me entusiasma, yo no soy objetivo, yo tengo antepasados que venían de allá, y me horroriza al mismo tiempo, ¿eh? Y no hay una o dos Indias, yo creo que hay tropecientas Indias, todas las que quieras ver. Lo que quizás, intentando responder a tu pregunta, sí que es cierto que en la India, que no deja de ser en último término una civilización con más de 3.000 años de antigüedad, que eso se dice rápido, cada nuevo desarrollo no elimina el anterior, se superpone. Por lo tanto, puedes encontrar en una ciudad ultramoderna, ultracaótica o como quieras, y al lado una India rural que se sigue rigiendo por otros patrones, y 60 kilómetros más allá una aldea tribal, donde son la gente chamánico, todos hablan la misma lengua, y a lo mejor se pueden entender, pero la persona de la gran ciudad a lo mejor tiene más que ver contigo, conmigo o con alguien de Nueva York que no con o con el otro que vive 60 kilómetros más allá y vive en otro paradigma, en otra relación con la naturaleza, con los valores morales. Eso lo encontraremos en la India muy a menudo, porque cada nuevo, no hablo de una evolución, ni un desarrollo, ni un progreso, cada transformación social, espiritual, incluso política y económica, no elimina lo anterior, un poco a diferencia de aquí o de China, que siempre quiere hacer borrón y cuenta nueva con lo que había antes. Y creo, y ahora te lo pregunto yo a ti, Vale. se nota que somos amigos, Vale. me gustaría ver, porque intuyo que en Japón, que aunque es muy distinto de India en cantidad de aspectos, también hay ese respeto por las tradiciones y también gran entusiasmo por la novedad y por la modernidad, pero ¿cómo lo ves tú? Claro, tú estabas hablando de que en la India hay una realidad y se superpone otra realidad y se superpone otra, y todos son, digamos, niveles de realidad. Sí. En Japón no sería eso. Tenemos dos Japones. Tenemos el Japón tecnológico, Tokio, la locura, las experiencias nuevas, la producción más furibunda que se haya conocido nunca. Sí, y luego tenemos el Japón del haiku, el Japón del espíritu, el Japón de la cerámica sin tiempo, el Japón en el que de pronto se dice a un artesano: tú eres un Buda viviente y ya no tienes que vivir fabricando cerámica, te puedes pasar el resto de tu vida fabricando un trozo, o sea, una pieza de cerámica, porque tú eres un Buda viviente. En fin, tenemos esos dos Japones, pero a diferencia de lo que has contestado tú de la India, la relación de esos dos Japones, o sea, no son igual de reales. Tienen el Japón de Tokio y la locura y el Japón del haiku y la profundidad espiritual son como el maquillaje y la cara, como el disfraz y el desnudo. No son los dos igual de reales. Hay que vivir allí para darte cuenta, porque lo primero que parece es que lo real es lo nuevo, el capitalismo y la tecnología. Pues no es real, es un puro disfraz. El Japón real es lo que sucede cuando te quitas el maquillaje, cuando te quitan la ropa y se meten desnudos en el baño. Yo he tenido experiencias en ese sentido tremendas, ¿no? De estar en un baño público desnudos todo el mundo. Entrábamos un chaval que era punk, con cosas, con argollas y no sé cuánto y tal, pero entraba en el baño desnudo, y al entrar desnudo ya era un samurái. Hablaba como un samurái, o sea, me cedía el paso, pero hombre, pero si tú eres un punk que tú no tienes que respetar los convencionalismos sociales, no, por favor, disculpe, usted no sé cuánto. O sea, cuando se desnudaban de la ropa o de los disfraces, volvían a ser esas personas antiguas, esa alma. Por eso yo siempre he querido en el Japón, en la riqueza espiritual de Japón, pese a las apariencias. Y siempre le digo a la gente que no ve esa riqueza espiritual: vete de Tokio y vete a la ciudad, de las ciudades. Es decir, sí.
Y yo decía antes que Japón puede darnos clave, porque ese fracaso que actualmente están teniendo las religiones en nuestro entorno, allí ya se produjo hace siglos. Allí fueron fracasando una religión tras otra. Y en la medida que iban fracasando, la espiritualidad fue derivando hacia otras vías. Entonces, ahora que tienen perfectamente consolidada la vía de espiritualidad sin religión, yo creo que tienen un modelo fantástico para el resto de la humanidad. Han fabricado la fórmula de cómo seguir siendo humano, cómo seguir asombrándose, cómo seguir emocionándose por, sí, iba a decir por la vida, pero el que quiera que ponga por lo divino, porque que lo divino si no lo calienta dentro de la existencia, ¿no? Sí, es que en Japón las religiones japonesas cometieron muchos errores. Bueno, y guerras civiles, quizás lo que han hecho en la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, y el japonés no perdona nunca un error grave, no lo perdona nunca. Quizás habría que ver si el fenómeno que llamamos religión es transcultural. Si lo que nosotros entendemos por una religión o por la espiritualidad es el mismo que encontramos en Japón, donde el término está muy desprestigiado por toda esta larga historia que tú mismo has comentado, y a lo mejor tenemos en nuestra categoría religión conceptos muy ligados, evidentemente aquí, sobre todo al cristianismo y en general a los monoteísmos o a las tradiciones abrahámicas, pero a la que nos alejamos un poco de ese mundo, quizás no funciona tan bien. El pueblo indio, que es el que yo conozco y se le tiene por tan espiritual, no tenía una buena palabra para traducir la latina religio, o en su caso en la colonización era la inglesa religion. Entonces la encontraron en dharma, pero dharma es un concepto mucho más complejo y en realidad bastante, bueno, es otra cosa. Por lo tanto, es transcultural. En Japón, los censos de la población sociológicos, el famoso del año 85-86, Japón tenía 120 millones de habitantes y marcaron, y ahí salió 95 millones de shintoístas, 90 millones de budistas, me lo invento ahora ya, 10 millones de confucianos. Bueno, evidentemente la cifra triplicaba la población japonesa. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de personas habían puesto 3 casillas, o 2, o 4, o cristianismo. Por lo tanto, un concepto, un aspecto esencial de lo que entendemos por religión es la exclusividad. Tú no puedes ser cristiano y al mismo tiempo budista. Eso no funciona en Extremo Oriente. En el Extremo Oriente tradicional, quizás ahora ya las cosas cambian muy rápido, ¿no? Por lo tanto, quizás deberíamos saber si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de distintos ámbitos. Creo que por la globalización, que lleva en marcha 6.000 años, pero los últimos 150 va a toda pastilla, está dando una cierta ecualización, que a ti te repele un poco, y lo entiendo. Y hoy en día estos términos han colonizado todos los espacios, por muy diferentes que hubieran podido ser hace siglos. Y hoy en día, aunque la religión no existiera, el concepto en la India, desde hace 150 años ya lo tienen y están muy orgullosos de tenerlo. Y encima dicen, no, somos muy religiosos. Pero estos son procesos de la modernidad, en último término. En último término, la modernidad está transformando muchísimo las religiones y las espiritualidades. Esto has hecho una diferencia muy importante, y tú también, Manu, entre espiritualidad y religión. Eso es un desarrollo muy occidental. Eso es un desarrollo del protestantismo, del siglo XVIII, y Schleiermacher, que distingue en el giro subjetivo y en el individualismo que empieza después de la Reforma a separar experiencia religiosa de religión, que pasa a ser una institución pública con una serie de rituales, una serie de dogmas, y él se guarda, y todos nos hemos apuntado, a la experiencia espiritual que entonces se puede dar en cualquier marco, en el protestante, en el católico, en el islámico, en el budista, o en el que tú decías que hoy en día gana mucho, en el secular, ¿no? Es interesante. Sí, yo creo que además esta influencia igual no es tan conocida, ¿no? Pero el propio budismo sufrió una grave impronta con el protestantismo.
¿no? Quiero decir, no se parece en nada el budismo actual del budismo de hace 200 años y ha sido por la colonización inglesa y por la influencia del protestantismo, ¿no? Ahora identificamos budismo con meditación y era una alarmante minoría la gente que meditaba en el budismo hace 200 años, ¿no? Sin embargo, insisto, esta influencia del protestantismo hace no solo que la meditación se extienda dentro del budismo, sino que la separación tan brutal que había entre monásticos y laicos, que los laicos su única función era mantener la vida monástica, un poco como tú decías, ¿no? El jainismo, ¿no? Es a ver si en una próxima reencarnación tengo la suerte de ser monje y ahí es más cercana a la posibilidad de... La visión era muy similar, el budismo, ¿no? Jainismo y budismo eran muy cercanos y sin embargo en los últimos 150 años se ha perdido esa visión, de nuevo por la impronta del protestantismo británico, ¿no? Y ha hecho que los laicos aspiren también a poder alcanzar, no sé, estados de iluminación o como sea, sin tener que pasar por la estrechez, ¿no? De la vida monástica. Entonces, esto está continuamente modificándose. Efectivamente, Japón, ¿no? Debe que es un buen ejemplo de cómo mucha gente se casa con un rito religioso, muere con otro rito religioso, nace con otro rito, con tres a la vez, ¿no? Entonces, es fascinante ese sincretismo que siempre ha caracterizado a Japón y, sin embargo, en Occidente ha sido la expulsión de los moriscos y de los judíos, ¿no? En la España medieval, porque o eres o no eres, ¿no? Entonces, es una visión muy diferente, que todo eso está cambiando extraordinariamente, ¿no? No sé si a lo mejor la gente quiere... Si alguien quiere compartir algo, preguntar algo. Mira, ahí Rafa. Ah, ¿hay micro? Ahí. Bueno, mientras se le lleva el micro, yo ya que estoy lanzado, no solo el protestantismo, Javier, todos los vectores de la modernidad han influido muchísimo en todas las religiones del mundo. Y la contrarréplica de la modernidad, que es el romanticismo y luego el trascendentalismo norteamericano y la teosofía y los esoterismos, y ya en el siglo XX la contracultura y la nueva era, todo eso es la propia antítesis que Occidente crea al discurso totalizador de la modernidad, que es la ciencia, la materia, todo se reduce a la materia, la razón, y una serie de otros vectores morales, políticos, económicos, es el capitalismo, la revolución industrial. Eso genera su propia contrarréplica con el amor por la naturaleza de los románticos y a todos nosotros nos gusta Blake y nos ha encantado el haiku porque entronca con esa vena que ya tenemos aquí. ¿Y por qué hemos acogido el budismo y por qué hemos acogido distintas tradiciones? Porque tenemos en nuestra genealogía, en nuestro linaje intelectual occidental, tradiciones como el romanticismo y el trascendentalismo norteamericano que ya apuntan en esa misma dirección. Eso es muy interesante porque es el conjunto de esos vectores. La modernidad no solo es la ciencia, es su antítesis también. Y la posmodernidad, que no es el fin de la modernidad, sino es otra nueva vuelta de tuerca, también está influyendo muchísimo en estos momentos, ¿no? Bueno, perdón, ya me estaba animando yo aquí con el micro. Tiene Rafa la palabra. Qué maravilla. Oye, muchas gracias a todos. Lo primero por el nivel del debate. Y yo quería hacer una pregunta sobre mi tema, relaciones entre psicología y espiritualidad, sobre todo para Javier, que creo que está ahí, pero que me la puede responder cualquiera. Pero no me resisto antes a contar una anécdota muy breve con una paciente que era seguidora de Peter Chang y que me dijo, o sea, ella me lo contó y me dijo, y es cristiano y taoísta. Y yo me quedé, muy bien, perfecto. Y ella me dijo un poco como a la defensiva, pero no pasa nada, porque el cristianismo es una religión y el taoísmo una filosofía. Y dije, anda, claro, ya lo entiendo, ¿no? ¿Qué es la religión? Claro, la religión es una cosa de la que solo puedo tener uno, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando yo empecé un proceso que hemos dialogado mucho Mardia y yo, que llamo el de tener el concepto de religión en cuarentena y con mascarilla, ¿no? Porque si es algo de lo que yo solo puedo tener uno, pues ya estamos desde una determinada concepción y desde una cosmovisión moderna, occidental, como muy bien ha descrito Agustín. Y mi pregunta, para cualquiera que la quiera recoger, pero me gustaría saber sobre todo la opinión de Javier, sería, habéis hablado de tender el puente, diversos puentes entre religión y ciencia, o entre psicología y espiritualidad. Yo cuando estudié la carrera
había, porque se suele decir que la ciencia es un método, que no me parece que sea así, creo que hay muchos métodos muy diversos en diferentes ciencias, pero lo que sí que yo veo que hay más en común entre la mayoría de los científicos sería un paradigma o una cosmovisión determinada que podríamos llamar más bien materialista o fisicalista incluso. Y yo esto lo llamaría un cientificismo equivalente a los fundamentalismos religiosos, ¿no?, que a veces se defiende con la misma vehemencia. Yo no noto en el ámbito, al menos por donde yo voy picando, en el ámbito de la psicología y de la psiquiatría, que haya mucha apertura a cambiar ese paradigma. Mientras sigamos metidos en la caja de la materia y de la física como el último criterio de verdad, parece muy difícil esa integración. Yo quería preguntar si estáis más esperanzados que yo, si veréis brotes verdes o una nueva forma en que se abra lo psicológico y lo espiritual, como por ejemplo este congreso que tenemos aquí, más allá del cientificismo más craso y más burdo. Sí, sí, ya sabes que yo soy optimista, pero fíjate que ese sincretismo que hablas de cristianismo, taoísmo, hace ya más de 100 o 150 años que existe, ¿no? Desde Nomilla Lasalle, cristianismo, budismo zen, concretamente, que es el que más ha acercado y que sigue hasta nuestros días, ¿no? Esa, digamos, cooperación entre cristianismo y budismo, sobre todo zen, ha invadido y tenemos representantes muy actuales, ¿no? Merton también. Merton, sí, Merton, muchos, ¿no? Anna Sluter, en fin, es muy frecuente. En cuanto a lo que me preguntas, efectivamente siempre ha habido una aversión, yo diría, ¿no?, activa de los científicos hacia la religión a partir de la Edad Moderna. Yo creo que eso forma parte, es uno de los signos de la modernidad y de la separación, ¿no?, de la religión de la sociedad, que estaba influenciándolo seguramente demasiado hasta hace 100 o 150 años, ¿no? De hecho, el DSM, ¿no?, la gran clasificación de los trastornos psiquiátricos, se considera que es claramente antirreligioso, ¿no? Casi todos los ejemplos de patología psiquiátrica son religiosos, lo cual es un insulto, ¿no? Pero hasta hace 15, 20 años era así, porque quienes hicieron esas clasificaciones eran claramente ateos, agnósticos, etcétera. Yo sí creo que eso ha cambiado, ha cambiado digamos, a varios niveles, ¿no? No solamente entre los profesionales, que cada vez están más abiertos a todo eso. El psicoanálisis también fue un ejemplo de anti-religión. Freud era claramente ateo y toda la estructura que crea tiene esa base. Sino que la propia ciencia incluye la espiritualidad, no la religión, pero la espiritualidad como uno de los elementos clave para el bienestar del ser humano, ¿no? De hecho, los estudios, comentábamos en la comida, ¿no?, los estudios actuales consideran que las personas que tienen creencias espirituales, ya no religiosas, espirituales, en general, como media y como grupo, tienen mejor salud mental que las personas que no lo tienen, ¿no? Incluso se han identificado los aspectos específicos que facilitarían eso, ¿no? Aspectos como que tienen un sentido de la vida, que permite interpretar el sufrimiento, que tienen una sensación de trascendencia, de conexión con algo superior a uno mismo, que tienen una mayor capacidad de compasión en general, con lo cual va asociado al perdón, que es uno de los elementos nucleares. En fin, hay como 3 o 4 características que están muy identificadas. Entonces, yo creo que eso está cambiando, yo soy optimista. Por supuesto, hay gente encasquillada en sus posiciones, pero yo creo que el futuro es más contemplativo, es más de esa asociación. Decir, Agustín no está de acuerdo. Yo sí pienso que hay una potente corriente en ese sentido, que bueno, tendrá el desarrollo que habrá que ver con los tiempos, ¿no? Es difícil augurar qué es lo que va a ocurrir. Sí, no lo sabemos, pero tú que estás dentro del mundo de la ciencia... Esto sería inimaginable. Sí, hace 20 años. Sí, hace 20 años. Un máster como el de Mindfulness sería inimaginable hace 20 años. Sí. Por eso estos procesos de exageración del paradigma materialista, cientifista, conllevan su contrarréplica inevitablemente, y esa apertura, que aprovechémosla, porque estoy totalmente de acuerdo con el análisis que tú has hecho. Quiero decir, el cientifismo, considerado como un ismo, acaba siendo fundamentalista, y elimina todo aquello que no encaje en una cuadrícula, que luego aparte la van cambiando cuando les va bien. Por tanto, tiene un potencial muy reduccionista. De hecho, la ciencia en sí misma es reduccionista, tiene que buscar las leyes universales, lo cual es ridículo. Eso es aplicar el paradigma de la física
que es la madre de todas las ciencias, y que la física newtoniana y la velocidad y la energía y la masa y todo eso es aplicarlo en la antropología para que sea real, para que sea validada en la academia, tiene que ser científica. Eso es una aberración. Tú no puedes aplicar las leyes de la física porque están autocontenidas en el nivel de la materia, y las de la química en la química, y las de la vida, la biología en la vida. Y a medida que nos vamos subiendo, las leyes pierden todo tipo de sentido. Pero ese paradigma de que hay que aplicar el método científico, que además deberíamos pluralizarlo, porque no es lo mismo en física que en antropología o que en politología, da igual, deberíamos pluralizarlo. Son distintos métodos. Hablar de la ciencia en singular es bastante absurdo. Tú lo has dicho. Exactamente, pero es una metáfora hoy en día muy útil para cierta forma de pensar, y estamos un poco atrapados, y como tú decías, lo reduce todo a un fisicalismo y a un materialismo, que lo que no encaja ahí, venga, caza de brujas, ¿no? Yo creo que eso sigue pesando bastante, aunque estoy de acuerdo contigo, o me gustaría compartir tu optimismo. Yo también soy de por sí a veces optimista, de que es verdad que eso pueda estar cambiando. De hecho, la propia física lo tumbó con la física cuántica y la física de la relatividad. Se acabó aquel paradigma, y aún así, 100 años después, seguimos con lo mismo. Y eso es la fantasía de la tecnología, que es muy realmente espectacular, que nos nubla e impide ver lo que hay detrás. Sí, como una especie de prurito del rigor científico. En la Facultad de Psicología se tenía una cosmovisión cartesiana newtoniana, como si no ya la no ya la cuántica ni la relatividad hubiera pasado de por medio, y querían seguir a la física como todos, como a mamapato, pero es que la física estaba ya en otro sitio hacía décadas, y sin embargo nadie se atrevía como a dar ese paso, que ahí podría haber una apertura genuina en los saberes humanistas, digamos. Y luego también la clave de que los saberes humanos o humanistas son más bien generalistas. No se trata tan solo de especializarse en un único punto o aspecto, como en otras ciencias, o saberes sectoriales, cada uno en su ámbito, en su jurisprudencia o en su sector, sino más bien hacerse primero una idea de conjunto, de qué es un ser humano, con una antropología, con una cosmovisión, con una filosofía de fondo, para empezar a operar desde ahí, porque si no estamos desecándolo y matándolo, y estudiando algo que no es ya lo humano, sino la modelización abstracta de una ciencia cualquiera dentro de un ámbito paradigmático cualquiera. Vale. Están de acuerdo. Bueno, yo voy a ser un poquito pinchoso, pero es que la comida me ha gustado demasiado y vamos a ver. Totalmente de acuerdo. La ciencia ya no es un problema. Lo fue, pero ya no es un problema. Ya está más que resuelto desde la mera ciencia, la posibilidad. ¿Tú piensas que puede ser un problema o que está poniendo problemas? Bueno, pues explica. Bueno, un poco lo acabamos de decir, es reduccionista. Pero la ciencia del siglo XIX, no la de Capra, no la del estado de la física. Esos los publico yo y los leo, ya te puedo decir el número de ejemplares que vendo. No es la corriente. Hay otra ciencia. Afortunadamente. Luego, esa es nuestra esperanza. Luego, Javier es nuestra esperanza. Bueno, aunque no esté divulgada, lo lleváis claro. Bueno, aunque no esté divulgada esta nueva perspectiva científica liberadora para la espiritualidad, al menos en laboratorio existe. Entonces, en algún momento pues se difundirá cuando la gente lo necesite. Pero no os escapéis de lo que antes he dicho. Quiero que contestéis los 4. ¿Veis posibilidades a las religiones a reaccionar? Y estoy hablando de que dejen de ser instrumentos de poder, como lo son hasta el día de hoy. Estoy hablando de la perspectiva femenina que falta en todas las religiones, completamente secuestrada por los hombres, los varones. Entonces, ¿le veis posibilidades de verdad a las religiones a dejar de ser instrumentos de poder? Porque yo no estoy tan seguro. Ese es un tema fascinante, ¿no? Yo creo que yo estoy convencido de que las religiones, en su estado actual, lo he comentado antes, desaparecerán.
no se mantendrán para el siglo XXII, ¿no? Incluso el budismo yo me puedo identificar más especialmente con ella y estoy convencido, y es un tema de debate con compañeros y con maestros y tal, que o cambia radicalmente o eso es insostenible, pero por todos los aspectos, por supuesto por la perspectiva de género, por la perspectiva piramidal, pero también por muchos de los temas de fe que incluyen. Claro, ¿no? dogmática. Sí, exactamente. Dogmática, ritualística, pedagogía absolutamente infumable para un occidental actual, etcétera. Entonces yo estoy convencido de que eso va a ser difícil que cambie, porque claro, la tradición no lo soporta porque es la quinta esencia de la propia religión, y es verdad que el budismo, por ejemplo, ha cambiado mucho, otras religiones menos, etcétera, pero yo pienso que vamos hacia un cambio completo de paradigma de todas las religiones, y las que quedarán como reductos aislados, vamos, poco menos que las tribus primitivas que comentabas, ¿no? Es decir, un subgrupo muy reducido en una masa de personas que no va a aceptar fácilmente ese modelo. Yo creo que estamos como preparándonos para un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces estaríamos como ingresando en una especie de, pues como la mariposa, ¿no? Cuando pasa de ser gusano a mariposa, y estamos en ese proceso. Cuando se da ese proceso entran en crisis las diferentes tradiciones y entonces hay dos posibilidades: o la tradición se abre o la tradición se cierra más, ¿no? Entonces se están dando los dos fenómenos a la vez. En la medida en que se sienten amenazadas se cierran, y entonces todos estos movimientos de fundamentalismos en diferentes tradiciones, y a la vez, muchas veces desde dentro, se están generando procesos de apertura, ¿no? A la vez, en lo humano, yo creo que en lo humano convive siempre el ángel y el demonio. Entonces, en toda estructura humana va a haber siempre formas quizá más sutiles de abusos, pero va a haber siempre abusos por el mero hecho de ser humanos, ¿no? Lo único que igual sutilizados. Y sí creo que vamos como a cierta feminización de la dimensión espiritual. ¿En qué sentido? Yo creo que empieza a cobrar más importancia lo relacional, hay una tendencia a una mayor horizontalidad, ¿no? Y que la dimensión como jerárquica sea puesta en duda. Todo esto se está dando a la vez, ¿no? Que esto la gente de la New Age lo relaciona con la nueva era, ¿no? Con la era de Acuario, ¿no? Pues todas esas cualidades acuarianas se van dando también lentamente, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esto que acabas de decir, y de hecho tengo cosas escritas a propósito de por qué hay tantas mujeres en los movimientos Nueva Era, que hay una inmensa mayoría de mujeres. Porque han encontrado en una forma de espiritualidad más femenina, tú antes has dicho la dimensión materna de la divinidad, me ha gustado mucho, porque yo creo que esta es una gran tendencia que hay ahora, y que las religiones institucionalizadas, clásicas, como bien decías, Vicente, no permiten, por su orden establecido y por mantener ciertos privilegios e instituciones. Bueno, pues las mujeres, mucho sobre todo en Occidente, se buscan la manera de generar su propio camino donde tenga sentido, y de ahí que muchas se incorporen, y ese es un fenómeno muy de la posmodernidad, que no solo de Occidente, de todo el mundo, un poco todo el mundo a la carta se va fabricando su nueva espiritualidad, y en este sentido las religiones tradicionales yo creo que no lo tienen muy bien. Sin embargo, las propias religiones tradicionales o formas de las religiones tradicionales, no hay que pensar solo en la Iglesia católica, romana y apostólica, que a veces estamos muy encorsetados cuando hablamos del fenómeno religión aquí en España por este modelo, que es el que hemos tenido más próximo, pero que es más bien la excepción. La mayoría de, incluso el universo protestante, el universo hindú, las religiones de África, africanas, que pueden ser medio musulmanas o medio cristianas, no siguen un patrón así. Solo en Sudáfrica, en los últimos 20 años, han nacido 3.000 movimientos religiosos. Por lo tanto, no son la religión institucional, pero son cristianos, o son evangélicos, o son sufis, o son de distintas, bueno, en Sudáfrica no, pero es igual, de distintas orientaciones. Es un fenómeno extremadamente resiliente. Yo no creo que vayan a desaparecer, porque
tienen, no las instituciones, esto sí, esto va a cambiar y gracias a Dios, pero las propias tradiciones tienen los mecanismos, quieran o no quieran, para readaptarse a los nuevos movimientos. Cuando hablamos de la religión tradicional, estamos cosificando como si hubiese un cristianismo, hubiese un islam, hubiese un budismo. Pues son religiones que tienen miles de años, pues han tenido distintos islams, distintos cristianismos y distintos budismos. Entonces no hay que ver el budismo del siglo XVIII como igual al budismo del siglo II antes de nuestra era. No tienen nada que ver uno con el otro. Y el del siglo XXI todavía menos. Incluso hay doctrinas budistas que permiten esa flexibilidad. Por lo tanto, y yo creo que lo que se está gestando aquí, en Zaragoza, o en Estados Unidos, o en Francia, o en Bulgaria, me da igual, en Occidente, es muy importante para el futuro. Incluso yo lo sé por el budismo, doy clases de estos fenómenos del budismo moderno, y en Asia no se dan cuenta hasta qué punto las transformaciones que está teniendo la religiosidad budista en Occidente van a acabar afectando, ya está afectando a los budismos más conservadores, más tradicionales, asiáticos, en nivel de género, ¿no? Habéis dicho, o a nivel de dogmática, ahí el budismo no tiene tanto problema porque no se enroca en posiciones muy dogmáticas, pero todo lo de género, por ejemplo, ahí incluso Estados Unidos es el modelo, incluso después de abusos de maestros zen o tibetanos o de distintas tradiciones, que en Asia había diferencia de género, por lo tanto el maestro no tenía una discípula, pero en Nueva York sí la tiene la discípula, y entonces rápidamente cambia y se crea ahí un vínculo perverso. Las mujeres ahora han tomado, lo hablo en el budismo norteamericano, han tomado bastante control, y tenemos maestras de Vajrayana, de Theravada, de Zen. El Zen es bastante difícil a veces de modificar. Por lo tanto, yo creo que sí se están transformando, pero es verdad que en esta globalización general casi que se está ecualizando una espiritualidad y una religiosidad transnacional. Que eso, que está más centrada en el individuo, es más terapéutica. Las cuestiones del cuerpo, de la salud, de mi bienestar, son fundamentales hoy en día, y eso tradicionalmente eran ascéticas, como hablaba esta mañana, ¿no?, del jainismo, ultramundanas. No, eso ya no es del siglo XXI. Ahora tiene que ver con estos aspectos más inmanentes, el Dios trascendente o el vacío, tal. Eso no interesa tanto como los aspectos. El haiku era la maravilla de la inmanencia, de lo cotidiano como sagrado en sí mismo. Yo creo que por ahí, que eso es la dimensión femenina, creo yo, de la espiritualidad, por ahí van los tiros, y ya veremos dónde nos conduce, ¿no? Porque por un lado hay esta cierta ecualización donde se distinguen, por otro lado hay los enrocamientos de las tradiciones institucionales, tradicionales, pero por otro lado hay esa creatividad religiosa que innata en el ser humano y en las sociedades humanas. Y si nos vamos de Europa, lo veremos mucho más claro, si vamos a Brasil, si vamos a Vietnam, si vamos a Sudáfrica, de que allí la religión no decrece, y ahí se crean nuevas formas de religiosidad. Bueno, en fin, perdón, que yo me acaparo mucho el micro, pero es un tema fascinante, estos nuevos vectores, hacia dónde van dirigidas las nuevas espiritualidades o religiones, ¿no? No sé si te contesto. ¿Queréis hablar alguien del público? Si no. Bueno, al final va a pasar lo de Darwin, ¿no? O sea, el que se pueda adaptar sobrevivirá y el que no se pueda adaptar morirá. Dependiendo de cada tradición, las posibilidades internas que tenga de cambio, la libertad de pensamiento, yo qué sé, un montón. Yo sé, no conozco mucho de otras religiones, pero del Islam sé algo. Sé que el sufismo es un pulmón de oxígeno, y en la medida que el Islam sepa beber de sus clásicos sufíes, ahí tiene una fórmula de futuro. Imagino que en el hinduismo pasará algo parecido, o en el budismo, o sea, en el hinduismo, budismo, digamos que cada tradición ya ha generado los suficientes mecanismos internos para sobrevivir, como para hacerlo si quisiera, pero ¿querrán? ¿Podrán? ¿Hay preguntas por ahí?
Sí, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Ha sido una maravilla estos días. Mi pregunta es porque no sé por qué intuyo que el ser humano o va hacia la mística o desde luego no tenemos nada que hacer. Esa es la sensación que tengo. O vamos hacia el misticismo o desde luego el ser humano lo va a pasar muy, muy, muy mal. Muchas gracias. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo ya con este análisis, y lo que nos distingue, si es que hay algo que nos distinga de nuestros hermanos los bonobos y los chimpancés, no hay mucho que nos distinga, pero una de las pocas cosas que distingue al ser humano, las dos primeras son la sepultura y la pintura. Y son dos aspectos de todo esto que estamos